Bueno, para esta edición especial hemos traído al profesor Carlos Reboleda. Desde mi conocimiento, yo básicamente di con el profesor por una formación en trastornos psicóticos relacionada a lo que es neurocognición, cognición social y metacognición. Así que bueno, bienvenido, profe. ¿Quiere comentarnos un poco, profe, cómo fue su interés por los problemas relacionados a la psicosis y algo de su obra? Pues nada, Franco, pues eso, muchas gracias por invitarme. Lo primero, es un placer estar aquí contigo y, bueno, pues poder colaborar en todo esto. Sí, bueno, mi interés por los trastornos psicóticos viene de largo ya en esto. O sea, yo cuando en su día terminé la carrera de psicología, ¿no? Ahora aquí en España ya no son carreras, ¿no? Ya son grados en esto, que duran 4 años, más luego uno tiene que hacer un máster habilitante y demás, pero cuando yo estudié eran 5 años y una vez terminé la carrera también cursé un máster en la Universidad Complutense de Madrid y entonces dentro de las prácticas que se podían pedir, yo sin saber muy bien ni casi ni lo que estaba pidiendo y demás, pedí trabajar con, bueno, hacer las prácticas con personas con enfermedad mental crónica, ¿no? Sin saber muy bien tampoco qué era esto, ¿eh? Entonces, claro, ahí es donde yo descubrí un poco el mundo de la psicosis, no solo de la psicosis, sino también de otros trastornos mentales, ¿no? Entonces, yo estuve año y medio en la unidad de media estancia, que anteriormente se llamaba así, de Cienpozuelos, ¿no? Que aquí en Madrid, donde yo vivo, pues es un pueblo, bueno, donde hay dos grandes hospitales psiquiátricos. Entonces yo hice mis prácticas en uno de ellos y ahí pues pude conocer a muchas personas con este diagnóstico, con psicosis, ¿no? En esto. Luego ya cuando terminé mis prácticas empecé a trabajar en otro sitio, en la Asociación Candelita, donde también trabajaba con personas con este diagnóstico y ahora llevo 20 años trabajando en un centro de rehabilitación psicosocial, que son centros ambulatorios que hay aquí en la Comunidad de Madrid, que van básicamente dirigidos, ¿vale?, a la rehabilitación psicosocial de personas con trastorno mental grave. Entonces, dentro de las personas que nosotros recibimos, he de decir que recibimos personas con múltiples diagnósticos, ¿no? O sea, ni mucho menos es solo esquizofrenia o trastornos del espectro de la psicosis. También recibimos personas con trastorno bipolar, con trastornos de personalidad, con trastornos de ansiedad graves también en esto, con trastornos del estado de ánimo, ¿no? Pero bueno, pues hombre, un porcentaje aproximadamente, yo diría de un 40-50% sí que vienen a ser personas con trastorno del espectro de la psicosis, ¿no? Entonces, bueno, yo ya continué con esto y la verdad que a mí en mi empresa, que es en Fundación Hospitalaria, me ofrecieron la oportunidad de poder entrar también un poco en, bueno, pues a formar parte de una comisión de investigación, ¿no? Donde, bueno, pues empezamos a hacer estudios relacionados con la psicosis y entonces ahí fue un poco el área de la investigación de todo esto lo que también me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, digamos que son enfermedades donde todavía, bueno, más que enfermedades, trastornos, que sería el nombre adecuado, donde todavía hay mucho que investigar y que conocer al respecto, ¿no? Y bueno, básicamente yo hice mi tesis doctoral sobre esos mismos temas, sobre todo el de neurocognición y cognición social en psicosis, ¿no? El tema de metacognición es un tema que yo empecé a conocer ya luego después de esto. Y bueno, pues digamos que sobre todo pues el estudio de la neurocognición, más de la cognición social, pues es algo que ha ocupado y está ocupando todavía los últimos años de mi carrera profesional, ¿no? En esto.
Con lo cual es algo que tiene que ver tanto con la atención directa y la intervención, ¿vale? Como con la investigación, ¿vale? La investigación también de esto, de la psicosis, ¿no? Y especialmente de esta parte de la cognición social relacionada con la psicosis también. Genial, genial. Ahí leo otra pregunta. Deme un segundo que cierro la puerta. Sí. Ah, genial, profe. Yo justo entrando en esta cuestión y para el público que por ahí es súper como diversificado que va a estar mirando esto, pero he visto que tanto dentro del mundo por ahí de las terapias basadas en la evidencia, no siempre es claro la noción de psicosis, o que se le hace o se le da un uso, podríamos decir, entre genérico, generalizado, poco claro. Yo, dentro de lo que he podido estudiar, usted me corregirá, puede ser por casualidad que hayan algunos perfiles de este trastorno mental grave que uno podría decir, mira, está muy caracterizado por todo este tipo de déficits neuropsicológicos y que hay otro tipo de perfiles que no tienen como ese tipo de afectaciones, sino otro tipo de aprendizajes por el cual su comportamiento se vuelve tan problemático. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Bueno, la psicosis, a ver, yo creo que la psicosis en su definición, por centrar un poco el tema y ver primero, porque probablemente haya gente que a lo mejor esto de psicosis le pueda sonar un poco a me suena, pero realmente, ¿qué es esto de la psicosis, ¿no? En esto. Bueno, la psicosis o los trastornos del espectro de la psicosis están recogidos, por ejemplo, en el manual diagnóstico más conocido, que vendría a ser el DSM-5, ¿no? Y están compuestos pues, por múltiples diagnósticos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues podríamos hablar del trastorno psicótico breve, del trastorno esquizofreniforme, del trastorno esquizotípico también. Hay múltiples diagnósticos, pero el más conocido de todos, que probablemente es el que le sonará a todo el mundo, es el de esquizofrenia. ¿Vale? Mm. La esquizofrenia, al final, efectivamente, es una enfermedad mental, un trastorno mental crónico, ¿vale? O sea, una vez que se establece, esto ya va a acompañar a la persona toda su vida, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y para poder hacer el diagnóstico, al menos durante un año, que así es como lo establece el manual diagnóstico, se tienen que haber dado síntomas en mayor o menor medida de tres tipos diferenciados, ¿vale? Por un lado, lo que denominaríamos los síntomas positivos, ¿vale? Los síntomas positivos, yo siempre digo, no es que sean positivos porque sean buenos, sino porque más bien eran cosas que antes no estaban ahí presentes y ahora sí lo están, ¿no? Emergentes. Emergentes, efectivamente, eso sería el término, ¿no? Y aquí hablamos claramente de dos tipos de síntomas, ¿no? De las alucinaciones y de los delirios, ¿no? Los delirios, bueno, pues son creencias que no tienen una base real, ¿vale? Que no tienen una base objetiva. Dentro de estos delirios, pues hay de diferentes tipos, pero quizá los más famosos son lo que se denominan delirios paranoides, que son, pues, la creencia de que algo o alguien o un grupo de alguienes, ¿no? O un grupo de algos en esto están tramando en mi contra y me quieren hacer daño de algún modo, ¿no? Luego estarían los delirios referenciales, que tienen que ver con que aquellas cosas que yo percibo en mi entorno creo que algo tienen que ver conmigo. Por ejemplo, la gente hace gestos o dice palabras en esto, o la televisión o la radio incluso dicen cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Estos serían los de referencialidad en esto. Luego estarían pues otro tipo de delirios como por ejemplo los de grandeza, ¿no? O sea, estos delirios de yo realmente soy un ser especial, que tengo una misión especial, etcétera. Entonces, bueno, esto por poner algunos de los ejemplos de diferentes delirios que existen. Luego las alucinaciones, hablaríamos de percepciones que tampoco están ahí, tampoco tienen una base real. Y de estas hay de diferentes tipos, ¿no? Una por cada uno de los sentidos.
estarían las auditivas, que tienen que ver sobre todo con oír voces o conversaciones que realmente nadie está pronunciando. Las visuales, pues ver imágenes o objetos o personas que realmente no están ahí. Luego tendríamos las olfativas y las gustativas, que van muy de la mano, como el olfato y el gusto, que tienen que ver con olores o sabores que realmente no están, no existen. O las cenestésicas, que tienen que ver con ciertas sensaciones físicas, ¿no? En esto de que mi cuerpo se agranda, mi cuerpo se reduce, o incluso que me tocan o que me empujan, ¿vale? Que tampoco tienen una base real. Entonces, esto es, digamos que, una serie de síntomas que se tienen que dar para poder hacer el diagnóstico de psicosis. Luego tendríamos los síntomas negativos, ¿vale? Los síntomas negativos son todos aquellos, ¿vale?, que tienen que ver efectivamente con la pérdida, por eso negativos, de algo que yo sí que tenía antes. ¿Cuáles son estos? Pues la apatía, que por ejemplo son la falta de ganas de hacer cosas, la abulia, que es falta de motivación, la anedonia, que es que las cosas que anteriormente me gustaban ahora ya o no me gustan o no me interesan, el aislamiento social, que tiene que ver con ese retraimiento a nivel social, ¿no? La falta de cuidado, que puede tener que ver incluso con lo personal, la higiene, el aspecto, la vestimenta, pero no solo con eso, también con temas de cuidados médicos, ¿no? O autocuidados de tipo médico y demás. La energía, que es falta de energía. Todos estos síntomas, ¿vale? También han de estar ahí de un modo u otro. Y luego tendríamos toda la parte que tiene que ver con estos déficits de los que hablábamos anteriormente, ¿vale? Por un lado estarían lo que se denominan los trastornos formales del pensamiento, que son todo esto que tiene que ver con el descarrilamiento, la fuga de ideas, la ensalada de palabras, o sea, son afectaciones que, claro, son propias del pensamiento, pero donde se ven reflejadas es en el lenguaje, básicamente, ¿no? Y demás. Y luego tendríamos efectivamente esos déficits cognitivos o neurocognitivos. Esos déficits que en el caso de la esquizofrenia serían déficits heterogéneos, pero bastante generalizados, ¿vale? Serían déficit en atención, en memoria, en funciones ejecutivas, en velocidad de procesamiento, en aprendizaje, sí, en aprendizaje también se pueden dar, etcétera, ¿no? O sea, tocan múltiples áreas de la neurocognición. Bien es cierto que estos déficits no en el caso de todas las personas, como tú decías, Franco, se dan igual, ¿vale? Hay en personas donde estos déficits interfieren mucho en su vida cotidiana, limitándoles, y hay otras personas que, sin embargo, estos déficits pues son o muy leves o prácticamente inexistentes, ¿no? Con lo cual, también en cuanto a la afectación hay heterogeneidad, ¿no? Luego la cognición social entendida, porque hemos hablado varias veces del término cognición social, pero quizá habría que definir primero qué es lo que es, ¿no? La cognición social al final es una brújula que a mí, bueno, a las personas nos orienta en cuanto a las situaciones sociales. Porque cuando hablamos de neurocognición hablamos de estímulos más bien neutros, ¿no? Pero cuando ya nos metemos en el plano de lo social, todo se complejiza de algún modo. O sea, el contexto de lo social siempre es más complejo, ¿no? Entonces, claro, aquí se dan determinadas funciones que son claves para las relaciones sociales. Por ejemplo, esto tiene que ver con mi capacidad, ¿no?, para poder saber o intuir de algún modo qué es lo que la otra persona está sintiendo. Claro, a ver, por empático que yo sea, yo no soy la otra persona, no puedo saber exactamente qué es lo que está sintiendo. Pero hay determinadas pistas, como que tienen que ver, pues, con cómo es su rostro, cómo se mueve, etcétera, etcétera, que a mí sí que me dicen qué es lo que el otro puede estar sintiendo a nivel emocional, ¿no? Esto y luego también qué es lo que estoy sintiendo yo mismo, la capacidad que yo tengo para gestionar mis emociones.
Todo esto entraría dentro de una de las cuatro grandes constructos de la cognición social en la psicosis, que el primero de ellos sería este que decimos, el procesamiento emocional. Luego tenemos otro que es muy conocido, porque se habla mucho de ello, que es la teoría de la mente. La teoría de la mente se llama así porque es la teoría que yo tengo acerca de la mente del otro. O sea, es la capacidad que yo tengo para poder intuir, inferir qué es lo que el otro cree, qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro puede estar pensando, etcétera, ¿no? Luego tendríamos el estilo atribucional, que es la capacidad que yo tengo para atribuir, ¿no? A, si esto suele ser habitual, si no suele ser habitual, si esto es algo que pasa, que no pasa, en este sentido, a los eventos positivos y negativos que a mí me ocurran en mi vida. Y luego tendríamos el conocimiento y la percepción social, que es por un lado mi capacidad para saber qué es lo que ocurre habitualmente en este contexto social en el que estoy, y luego mi capacidad para saber si eso que está ocurriendo en ese contexto es algo que suele ocurrir habitualmente o es algo que pasa puntualmente, pero lo, ese comportamiento no es normal dentro de ese contexto. Yo aquí siempre pongo el ejemplo del tanatorio, ¿no? Digamos, imaginemos que alguien va a un tanatorio, ¿qué es lo que se va a encontrar ahí? Pues a la gente triste, llorando probablemente, afectada, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si alguien llega y cuenta pues una anécdota, por ejemplo, de la persona que ha fallecido, algo gracioso, pues la gente se puede reír, pero no es lo habitual en ese contexto, ¿no? Entonces, mi conocimiento social me dice, aquí la gente normalmente va a estar triste, pero mi percepción social es el que me dice, bueno, pero puntualmente se pueden dar situaciones como estas, aunque no va a ser la tónica habitual, de alguna manera, de lo que yo me voy a encontrar ahí. Ese, Digamos que esas... Sí, ese, profe, creo que es un punto central respecto a por qué podemos llamar un comportamiento atípico. Porque, por ejemplo, no estaría ajustado a ese contexto, ese comportamiento, ¿no? Hay donde las personas pueden decir, ¿por qué hizo eso? ¿No? sí, Vendría- sí, sí, sí. Claro, la cuestión en esto es que efectivamente todos estos síntomas, por decirlo de algún modo, o sea, a ver, se dan en mayor o menor medida en las personas con psicosis. Claro, con respecto a lo que me preguntabas, Franco, de, bueno, porque yo sé que un poco la temática de tu canal tiene que ver sobre todo, ¿verdad?, con esa parte que tiene que ver un poco más con la agresividad, la ira, la contención de la ira, ¿no? Y demás. Hombre, cualquiera podría pensar, ¿no?, que alguien que tiene estos delirios paranoides que hemos visto, ¿verdad?, Ujú. o que se pierde un poco en el contexto de lo social y puede ser tendente a interpretar mal o no bien del todo determinadas cosas que ahí están pasando o a no hacer atribuciones correctas con respecto a esto que ha ocurrido o incluso no captar bien del todo esa indirecta, ese sarcasmo, ese doble sentido hacia dónde va dirigido, pues son personas que pudieran ser tendentes, ¿no? Pues bueno, pues a malinterpretar, a enfadarse con tranquilidad, digo, a enfadarse con frecuencia y demás. Pero luego lo veremos, pero esto no es tan Bien, habitual dentro de la eso, psicosis. ese creo que es uno de los puntos iniciales como arista que se abre aquí, que es el hecho de que a ver, conductual y funcionalmente, entendiendo la ira, o sea, la teoría de la conducta es lo que rige todo este canal, de hecho. Mm, Eh, sí, la ira nunca sería como un problema en sí mismo, sino que es una reacción que ocurre para intentar regular otro tipo de procesos, pero también muy vinculada también a una reacción defensiva, reacción para impedir injusticia. Es como, está vinculado a un montón de procesos, ¿sí? Es como mm, sí, funcionalmente hablando, algo que yo hago mucho también aquí en este canal es explicar su relación con otros procesos. En este mm, caso, por ejemplo, hasta este punto, podríamos decir que estos pacientes al tener un déficit en discriminar el tipo de reacciones de otras personas, reacciones faciales y el sí. tipo de connotación que tiene ese semblante, automáticamente atribuyen amenaza y por eso podrían aparecer episodios, por ejemplo, donde apareciera algún tipo de hostilidad o algo por el estilo, algo así. A ver,
podría, pero con matices, ¿vale? Yo aquí pondría un poquito matices también, Bien. ¿no? O sea, vamos a ver. Fíjate, Franco, que un poco decíamos, exacto, que existen esos síntomas positivos, esos síntomas negativos, estos déficits en cognición social, neurocognición, un poco lo que veníamos hablando. Digamos que el tratamiento con el que se trata a estas personas a nivel farmacológico, que básicamente son los neurolépticos o antipsicóticos, ¿vale? Funcionan muy, muy bien, sobre todo sobre los síntomas positivos que Mm, hablábamos anteriormente, sobre los delirios y sobre las alucinaciones. bien. ¿En qué sentido? En que son capaces, en un porcentaje amplio y son bastante efectivos, para tener contenidos, ¿vale? Que no es curar, que no es que desaparezcan, porque esto simplemente hay que tener en cuenta que lo que hacen es tapar, ¿no? Pero tapar toda esta parte que tiene que ver con lo alucinatorio y con lo delirante. Con lo cual, digamos que ya esa parte del tratamiento está ya ocultando, está ya de alguna manera haciendo no visible toda esta parte que tiene que ver efectivamente con lo delirante y lo alucinatorio. Luego sí que es cierto que puede haber una tendencia, ¿vale? En las personas, por ejemplo, con esquizofrenia, no en todas, pero en algunas sí, a atribuir de forma incorrecta, ¿vale? Determinados comentarios, gestos, etcétera, ¿no? ¿Y esto puede traer consigo esta parte que decíamos de la ira? Pues probablemente sí, del enfado, de la hostilidad. Puede ser que esto ocurra, ¿vale? Pero digamos, ¿vale? Que en el caso de la psicosis, ¿no? En el caso de la esquizofrenia, que es de lo que estábamos hablando, no hay una pérdida del juicio moral, ni una pérdida del sentido de la realidad. Con esto quiero decir lo siguiente. Cuando la persona está estable, es decir, se toma su tratamiento, lleva a cabo una vida más o menos equilibrada, se relaciona con la gente, etcétera, etcétera y demás. O sea, lo que nos encontramos son personas que pueden hacer atribuciones no correctas, ¿vale? Que les puede llevar pues a aislarse en mayor medida, a mostrar cierto reparo, cierta hostilidad, pero de ahí a que se dé la agresión, de ahí a que se dé, quiero decir, esa reacción agresiva hacia el otro, va un trecho muy, muy grande, ¿vale? Muy bien. Porque nos encontramos, si lo vemos, con sujetos que más bien son inhibidos en este sentido. O sea, ellos pueden hacer la atribución que sea, pero de ahí a que se pueda dar una reacción, quiero decir, o sea, agresiva hacia el de enfrente, va un trecho grande en esto. Ujú. Con lo cual, lo que nos encontramos son personas que pueden tener estos problemas, ¿vale? Que haya esa parte paranoide, que haya esa parte de dificultades a la hora o malas interpretaciones, podemos decir, pero claro, eso en cuanto a la conducta agresiva hacia el otro, ¿vale? Pues normalmente esto no se suele dar, ni se suele reflejar. Ah, Que esto tiene que ver mucho con un mito, que decíamos, con un mito generalizado en la población, que es que las personas con psicosis o con esquizofrenia son personas agresivas o son personas peligrosas de algún modo. hasta los noticieros Pero dibujan ese mito, como que en cuanto aparece un comportamiento extremadamente violento y que nadie esperaba, psicosis, así, sin más, como ya. ahí está. Ahí, esto que dices, Franco, es muy interesante, te quiero decir, porque pero claro, ¿de dónde viene todo eso? Es que uno se pone a pensarlo y dice, ¿por qué pasa esto? Por qué ocurre que en la población general, ¿no? Esquizofrenia o psicosis, ¿verdad? Son a veces sinónimos de peligro, de cuidado con esta persona que te puede agredir o matar, y demás. Pues todo esto viene de lo que viene. Viene básicamente de dos vías, ¿no?
Primero, las novelas, las películas, las series, ya sabemos que lo que nos enseñan es lo que es. Al final, las series lo que buscan es audiencia, ¿no? Es morbo. Entonces, bueno, persona con esquizofrenia o con diagnóstico de esto, que es peligroso, que mata, que es agresivo, pues ya sabemos que vende, ¿no? En este sentido. Es el morbo, de algún modo, ¿no? Con lo cual, claro, esto junto con los titulares de los periódicos y las noticias, cuidado, que también esto es una parte bastante importante. O sea, no es nada raro ver titulares del tipo esquizofrénico mata, o persona con psicótico mata, en este sentido, o agrede o tal. ¿Por qué? Porque claro, también está detrás de lo que está. Es la búsqueda del morbo, la búsqueda de que la persona le dé al enlace de la noticia, ahora ya o se compre el periódico para leerlo, ¿no? O sea, y demás. Es el ¿Por qué? Porque sensacionalismo más rápido posible, como... el sensacionalismo puro, duro y radical en el que vivimos. Entonces, claro, estas cosas hacen un enorme daño, ¿vale? A la imagen de las personas con este tipo de diagnósticos. Porque rápidamente hay una idea dentro del sentir popular de que estas personas, cuidado, que me han dicho que fulanito tiene esquizofrenia. No estés a solas con él porque vete tú a saber qué te va a hacer. O sea, o cuidado, que me han dicho que el vecino de al lado, quiero decir, tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Uf, vamos a cerrar la puerta con el doble candado por si le da esta noche por venir con un cuchillo y matarnos aquí a todos, ¿no? En esto. Hasta ahí llega un poco el desconocimiento popular, que yo digo, yo a las personas no les culpo por creer esto o pensar esto, si es que al final es lo que les ha llegado, o sea, al final es lo que han absorbido de series, de películas, de efectivamente de titulares de periódico que te da la imagen hipersesgada, de que esto realmente es así. Pero claro, si uno indaga un poquito más allá de todo eso y se va a los estudios, ¿vale? A los estudios que hay muchísimos que han tratado de ver esto, pero muchísimos además, los estudios siempre siguen el mismo patrón y son clarísimos, quiero decir, al respecto. Fíjate que dentro de la esquizofrenia y la psicosis hay más dudas en unas cosas, pero en esto no hay ninguna duda. O sea, el mismo porcentaje de personas con un trastorno del espectro de la psicosis, o yo diría incluso, fíjate, de un trastorno mental grave, ya te lo generalizo más incluso. O sea, el mismo porcentaje de personas cometen delitos violentos y de sangre, ¿vale? El mismo porcentaje que en la población general, ¿vale? No hay diferencias entre esta población y esta población en cuanto al tanto por ciento de personas que cometen delitos violentos o delitos de sangre. Esto quiere decir que no hay ninguna diferencia, o sea, que el mismo riesgo de que te meta tres puñaladas, por decirlo de algún modo, el vecino de al lado que no tiene esquizofrenia que el que la tiene, quiero decir. El mismo riesgo hay exactamente. Con lo cual, y en esto los estudios son clarísimos, quiero decir. En esto es un patrón que se repite y se repite y se repite en cualquier población, en cualquier cultura, en cualquier... y que deja a las claras que estas personas, quiero decir, no tienen para nada, mayor riesgo de cometer un delito de este tipo que la población general. Que, que tú y que yo, que no tenemos este diagnóstico, o quien sea que no tenga ningún diagnóstico de trastorno mental grave. Sí, inclusive justo le iba a comentar que estuve revisando varios metaanálisis justo como para también ver cuánto se había avanzado en este tema y casi siempre las conclusiones son que o es extremadamente muy bajo la aparición de este tipo de reacciones o
Si aparece, aparece en un grupo muy, muy, muy casi minoritario, pero no es lo más frecuente, de hecho. Claro, ¿y cuál es ese grupo minoritario? Pues ese grupo minoritario, y entre muchas comillas, ¿vale? Son personas que, vamos a ver, porque generalmente una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, si se toma correctamente su tratamiento farmacológico, si de alguna manera tiene una red de apoyo social, va trabajando para desarrollar habilidades de autonomía, por decirlo de alguna manera, si está integrado a nivel social y demás, las probabilidades de que tenga una descompensación o, digamos, un episodio psicótico van bajando sucesivamente hasta que te encuentras a personas que llevan muchos años, pero muchos, o sea, tomando su tratamiento, llevando a cabo un poco todas esas series de pautas o esos factores de protección que podríamos decir y que no han tenido descompensaciones de tipo psicótico prácticamente en ningún momento o incluso en ninguno. Luego hay un porcentaje, efectivamente, pues que no toma correctamente el tratamiento, a lo mejor lleva a cabo incluso consumo de tóxicos, con esto me refiero a consumo de estupefacientes, o que, entonces, claro, ahí todo eso que son factores de riesgo, las probabilidades van aumentando exponencialmente y estas personas sí que pueden tener episodios psicóticos o brotes psicóticos. Solamente en lo que yo he podido ver es bajo un brote psicótico donde la persona está muy desconectada de la realidad, quiero decir, y ya ha perdido un poco el juicio de realidad y el juicio moral, cuando se pueden dar este tipo de episodios violentos, Justo le iba a ¿vale? preguntar sobre eso, que uno de los datos que puede como ir aislando de todo esto es que como que la ira solamente tendría manifestación en aquellos casos donde es el contenido del delirio lo que está relacionado a alguna especie de idea persecutoria o algo Ahí del es. contenido del delirio es extremadamente amenazante, más el Sí. bajo insight, o sea, la baja conciencia de enfermedad, como que sería Ahí esa es. la... Ajá, ¿sí? Ahí, efectivamente. En esto, Franco, es justo como dices, ¿vale? O sea, el insight, como tú bien has dicho, que vendría a ser la conciencia de enfermedad, el insight, cómo se define es hasta qué punto la persona, ¿vale? Cree realmente tener un trastorno mental, en este caso, por ejemplo, denominado esquizofrenia, y sabe, además, y es consciente de, y cree que tiene que tomar un tratamiento para poder estar bien con respecto a esto y hasta qué punto la persona atribuye determinados síntomas que experimenta a al trastorno, ¿no? Eso sería un poco el insight. Entonces, teniendo en cuenta el insight, efectivamente, un bajo insight más luego no tomar correctamente la medicación, el llevar a cabo consumo de tóxicos y tal. Claro, aquí sí hablamos de que no es ni mucho menos el paciente mayoritario, en el caso, pero sí nos podemos encontrar con una persona que tiene mayor riesgo de tener un episodio psicótico, una descompensación psicótica y que, como tú bien dices, fruto del delirio, ¿no? Fruto de verse extremadamente amenazado, como un acto más bien de defensa, pueda cometer algún delito de este tipo. Cierto, esto es así. Ahora, eso es la mayor parte de los pacientes, digamos, con esquizofrenia, que de algún modo efectivamente no toman su medicación, consumen estupefacientes. No, porque en un porcentaje amplio de estas personas también lo que se da es la reacción contraria, quiero decir. Ya sabemos que esto tiene que ver con o me enfrento o huyo, ¿no? Entonces, en un porcentaje muy amplio de personas, lo que encontramos es la huida, o sea, el aislamiento. Me encierro para evitar ese riesgo, para evitar ese peligro. Y yo diría que en un porcentaje muy mayoritario, más bien la tendencia o las respuestas al aislamiento que a el enfrentamiento, por decirlo de algún modo. O sea, lleva a cabo la conducta. Justo usted que estaba mencionando el tema de la red de apoyo. En uno de los capítulos trajimos a Martín Moraga, que él trabaja con muchos casos muy graves de TOC.
inclusive Mm. casos muy severos. Y justo también tratábamos sobre el tema del trabajo con la familia como una extensión del tratamiento. Yo recuerdo que en la formación de usted había un módulo específico respecto a cómo modificar el estilo de vida y la infraestructura de donde vive el paciente para que no pudiera hacerse daño a sí mismo o a otros. Inclusive muchas estrategias relacionadas a eso, como una manera también de prevenir este tipo de problemas. ¿Puede ser, profe? Sí, a ver, lo que pasa que en este caso yo a mí aquí sí que me gustaría hacer un inciso en cuanto al trabajo con las familias, ¿vale? Mm. Digamos que un porcentaje muy amplio de estas personas viven con sus familias, ¿vale? Entonces, sus familias que en muchas ocasiones son sus padres, por ejemplo, ¿no? Que podemos encontrar ya a determinadas edades, pues ya padres de una cierta edad, ya mayores en esto y demás, aunque muy probablemente por cuando empieza el trastorno, que suele ser en torno al, en la adolescencia o en el principio de la adultez, probablemente ellos ya lleven muchos años conviviendo con el trastorno que tiene su familiar, en este caso su hijo, ¿no? Pero apoyar a las familias, incluirlas en los procesos, quiero decir, es clave. ¿Eh? Esto además es algo que viene de cuando se dio la desinstitucionalización, ¿no? La Mm. desinstitucionalización es un proceso que básicamente se lleva en Estados Unidos a finales de los años 60, que luego se va llevando a lo largo de todo el mundo también, en el que personas, porque anteriormente a los años 60, una persona que tuviese un diagnóstico de esquizofrenia se sabía que iba a estar encerrado en un hospital psiquiátrico de por vida y aislado de la sociedad. Lo que pasa que, claro, para finales de los años 60, principios de los 70, en Estados Unidos se cambia el modelo y empiezan a decir, no, o sea, ahora lo importante es ir cerrando todos estos hospitales que al final son esos antiguos manicomios que hemos visto en tantas películas y demás, y que la gente pase a vivir en el entorno, en el contexto, con sus familias. Claro, ahí nos encontramos a personas que llevaban muchos años institucionalizadas que de repente pasan a vivir con sus familias de nuevo. Claro, y para las familias que no estaban acostumbradas ni habían convivido con esto, todo fue, pues eso, una novedad tremenda, ¿no? En esto. Entonces, claro, ahí es donde se vio la importancia que tiene el incluir a las familias en el proceso terapéutico a llevar a cabo con estas personas. Y de alguna manera que ellos conozcan primero en qué consiste el trastorno. Segundo, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo manejar determinadas situaciones un poco complejas, complicadas o problemáticas que se puedan dar con su familiar en este sentido. Que también tengan espacio para que no se produzca en ellos esa sobrecarga debida al cuidado que se puede producir en ocasiones, ¿no? Con lo cual, las familias son importantísimas, son clave el poder, siempre que quiera el paciente, esto está claro, pero poder incluirlas dentro de los procesos terapéuticos. Porque digamos que, claro, el paciente vive en su contexto y de alguna manera que el contexto entienda bien lo que le ocurre, vean cómo le pueden ayudar mejor, vean de algún modo cómo pueden trabajar para que se modifiquen ciertas conductas en esto, cómo esto es claro, esto es fundamental. Con lo Algo así cual, como darles algún tipo de entrenamiento, asesoramiento, psicoeducación y plan para que el estrés de ellos no termine generando una crisis integrada con el claro, paciente. claro. Hay un término, ¿vale? Que es muy asociado a lo que ocurre en ocasiones con las familias de las personas con trastorno mental grave, que es el que se denomina alta emoción expresada, ¿vale? Este es un término que hace referencia a, efectivamente, aquellas familias que de alguna manera lo que generan es un sobrecriticismo, un enorme proteccionismo, de alguna manera, a su familiar, ¿no? Entonces, claro, todo esto, esta alta emoción expresada, es algo que hay que valorar, hay que evaluar y en caso de encontrar a personas con esa alta emoción expresada, a familiares, eso hay que trabajarlo con ellos, claro. De alguna manera, para que esos niveles de emoción expresada
ese alto nivel de crítica, ese alto nivel de paternalismo, pues vaya reduciéndose de algún modo y eso suele influir en la convivencia, en una mejora tanto de la propia familia como del familiar, la persona con el trastorno psicótico, por ejemplo, con el trastorno mental, ¿no? Luego otro tema que sí que quería no dejar pasar, Franco, hablábamos anteriormente de todo esto del estigma, ¿no? Del estigma, ¿no? Hacia las personas con trastorno mental grave, hablábamos de esquizofrenia, de psicosis, pero bueno, esto podría ser generalizable casi a cualquier persona con un trastorno de este tipo. El estigma social, ¿no? Que es ese que se genera de algún modo por medio de las noticias, de las películas y demás, que llevan un poco a estas concepciones completamente erróneas, ¿no? Acerca de qué es esto, de este tipo de trastornos mentales. Pero hay un fenómeno también que se da en una de cada 5 personas, y esto los datos más o menos es claro, con trastorno mental grave, que se llama el autoestigma. Y esto del autoestigma, ¿qué es? Es cuando la persona interioriza y da por válidos todas esas creencias erróneas, todos esos sesgos asociados a la enfermedad mental. Entonces la persona empieza a pensar así de sí misma, empieza a creer que realmente es peligroso, que realmente no vale para nada, que realmente casi es un desecho, un despojo social, que realmente es impredecible, que realmente por más que haga nunca va a mejorar. Entonces, claro, imagínate ya no solamente que la sociedad de tu alrededor pueda creer estas cosas, sino que la propia persona crea de sí misma esto. Entonces, claro, esto supone en la vida de la persona un problema gravísimo, básicamente por eso, porque la concepción que tiene de sí mismo más negativa no puede ser. Con lo cual, de cara a su mejora, a su rehabilitación, a su recuperación, pues esto es algo que hay que trabajarlo sí o sí, porque digamos que es la barrera más importante con la que te vas a encontrar en una persona con trastorno mental grave que haya desarrollado este autoestigma. Pero para que veamos de algún modo lo dañino, que todas estas creencias erróneas con respecto al trastorno mental grave son tanto a nivel social, pero a nivel de las personas que lo padecen también, claro, Ujú. efectivamente, que pueden llegar Eso, hasta asumirlo como propio. eso que usted me comenta, yo también como que lo he ido tratando de dilucidar entre distintos colegas que trabajan con casos bastante complejos. Y usted por ahí me corroborará su visión o no, si lo ha visto, pero es el hecho de que cuando aparecen ese tipo de experiencias es porque también hay un historial muy amplio de estrés postraumático no tratado también en el paciente, lo cual ya, además de los daños propios del TEP, también genera como ira relacionada a la desesperanza o inclusive a la propia identidad de la persona. ¿Usted qué nos comenta de eso? Completamente, sí, sí. Efectivamente, la gente que desarrolla este autoestigma, ¿vale? Las personas que lo desarrollan también se está buscando y se está investigando mucho cuáles son aquellas características que hacen más vulnerable a una persona a desarrollar este autoestigma, ¿no? Todavía yo ahí sí que diré que claridades o algo muy, muy claro no se tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que todo esto que comentas, Franco, del estrés postraumático, ¿verdad? Esto es algo que es muy inherente a este tipo de enfermedades, a este tipo de trastornos, ¿eh? Porque claro, fíjate, simplemente vamos a ponernos en un caso de esquizofrenia. El primer episodio psicótico, eh, incluso el segundo, incluso luego el diagnóstico, esto rompe tu vida completamente. O sea, esto la fragmenta de algún modo. Claro, todo esto es algo enormemente traumático para la persona, que efectivamente, luego imaginemos
que esa persona, al tener poca conciencia acerca de su enfermedad y tal, ha sido necesario que haya tenido todo un número de ingresos hasta que ya ha ido teniendo mayor conciencia y ya ha ido estando más estable. Claro, cada uno de esos ingresos que suelen ser como suelen ser, con la policía por medio, con ambulancias, luego recluido pues en un sitio durante una serie de días que no es un sitio agradable, como suelen ser las unidades de hospitalización breve, ¿no? En esto. Claro, aquí hablamos, quiero decir, de muchas experiencias traumáticas, ¿no? Y lo que no viniera de antes de que se desarrollase el trastorno Mm. psicótico en sí. Quiero decir, infancia, adolescencia, todo el tema de probables maltratos en infancia, abusos sexuales, el tema de los abusos sexuales y el maltrato se está viendo con respecto al trastorno mental, la enorme influencia que tiene. Todo el tema que tiene que ver con el bullying, probablemente en el colegio, en esto. O sea, claro, toda una serie de experiencias que si esa persona era vulnerable a poder desarrollar un trastorno psicótico, claro, todas esas experiencias no hay que tener, no hay, vamos, no hay lugar a duda que es que te ponen en la senda de que aquello, si es susceptible de que en tu caso aparezca, pueda aparecer. No hay ¿Vale? sistema nervioso que aguante, profe, una cosa así. Eh, Efectivamente, no lo hay, no lo hay. Y esto se está viendo, quiero decir, claro, porque se está indagando con respecto a qué porcentaje hay de trauma, ¿no? Y hablamos ya de trauma, ¿no? Con respecto, efectivamente, a abusos sexuales, maltrato, tal, en personas con trastorno mental y además trastornos mentales de este tipo, trastornos mentales graves, y el porcentaje realmente asusta, ¿eh? Asusta en el sentido de el porcentaje de pacientes, de algún modo, que presentan toda esta sintomatología traumática con respecto a todos esos episodios en un pasado, quiero decir, que luego han terminado desarrollando estos trastornos mentales graves. Con lo cual, todo lo que tiene que ver efectivamente con el trauma, aquí tiene mucho que decir también, tanto con el inicio de la propia enfermedad y la ruptura que luego supone y el sufrimiento posterior que uno puede ir teniendo hasta que asume y aprende a convivir con esa enfermedad, eso ya es un episodio en sí, como todo lo que se haya podido dar antes de todo eso, incluso. bien. O sea que al final, Eso inclusive nos abre, creo yo, una cuestión muy relevante para explicar las variables de adquisición de este tipo de problemas, ¿no? Y ponerlo en un mm, continuo con el resto de los problemas, no de darle como una categoría como, ¿no? Esto es no, especial, de las no, sino un exacto. continuo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Franco. Yo cada día lo veo todo más dentro de un continuo. Luego le podemos poner el nombre A, B, C, D, pero al final tiene que ver, eso es, con un continuo. Otra de las nociones que me llevaban a eso no era solo los historiales de estrés postraumático, sino las estrategias de autorregulación para ese sufrimiento, que muchas vienen con el tema del consumo de sustancias. Y, por ejemplo, acá, bueno, en Argentina, bueno, seguro usted también habrá visto en su país, casos de, por ejemplo, asesinatos que se han producido y que cuando después aparecen peritos a dar las explicaciones, lo que investigaron, lo que se supo, hablan mucho de un tipo de condición que es como no estrictamente en el terreno del deterioro que venimos hablando, sino algo así como episodios psicóticos por policonsumo, por ejemplo, personas que han estado consumiendo no sé, más de tres, cuatro tipos de sustancias que tienen efectos de todo tipo y que en ese tipo de circunstancias desarrollan fenómenos similares a la paranoia. ¿Usted ha visto fenómenos de ese tipo? Sí, y Franco, y existen, sinceramente, porque, a ver, sí, el tema del consumo, tú comentas Buenos Aires, pues en España pues estamos igual, ¿sabes? Porque el tema del consumo es generalizado, ¿no? En esto. Entonces, claro, a ver,
Efectivamente, el consumo de sustancias al final no hay que olvidar que lo que hace fundamentalmente es alterar los neurotransmisores cerebrales, ¿no? Ya sabemos de alguna manera que este modelo localizacionista del habla está aquí, el pensamiento está aquí, esto cada vez se va dejando más de lado. Ya sabemos que nuestro cerebro es como un cableado, además un cableado que va cambiando con las experiencias vitales, o sea, con lo que nos pasa, básicamente, y con lo que aprendemos y todo lo demás, y que funciona ese cableado por medio de, digamos, lo que sería, comparando y haciendo la comparación, la corriente eléctrica, que en este caso serían los neurotransmisores, ¿no? Entonces, claro, no hay que olvidar que las sustancias estupefacientes alteran esos neurotransmisores. O sea, y de alguna manera afectan a buena parte de ese cableado y demás. Claro, al final, en el caso de la psicosis, en esto hay muchas dudas, pero sí que se piensa que hay una alteración de la dopamina, que es uno de los neurotransmisores fundamentales de nuestro cerebro, que es el que tiene que ver sobre todo con esa sensación de bienestar, de tranquilidad, ¿no? O sea, se cree o se piensa que hay una alteración de la dopamina. Por eso los antipsicóticos, la medicación, van básicamente a regular los niveles de dopamina, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hacen las sustancias estupefacientes con esa dopamina, esa serotonina, ese GABA, o sea, todos esos neurotransmisores los alteran enormemente? Con lo cual, se pueden dar debido al consumo síntomas que pueden ser efectivamente de paranoia, alucinatorios, o sea, por supuesto que se pueden dar. La diferencia que hay entre las personas que tienen estos episodios, quiero decir, y las personas que terminan teniendo ese diagnóstico de esquizofrenia, es que podemos ver personas que por el policonsumo han tenido múltiples episodios psicóticos, ¿no? Pero la cosa no ha ido más allá, ¿no? Igualmente, ¿vale? Vemos personas que a lo mejor han tenido dos, tres episodios psicóticos, pero luego ya lo que se ha desarrollado es esa sintomatología negativa de forma paralela, de la que hablábamos al principio, y esos déficits cognitivos que pueden estar presentes antes, pero sí se ve que después del primer episodio psicótico, de algún modo, se acentúan, y esto, claro, ya se termina convirtiendo en algo crónico, o sea, ya en lo que es el diagnóstico de la esquizofrenia en sí. Con lo cual, claro, hay gente, yo esto siempre digo lo mismo, al final todo esto es una lotería, que tiene que ver, quiero decir, con lo que en parte ocurra en tu vida y esté escrito en tu código genético. Hay gente que consume a expuertas y nunca va a desarrollar un trastorno psicótico y una esquizofrenia. Y hay gente que consumiendo, y además no mucho, quiero decir, termina desarrollando un trastorno psicótico o una esquizofrenia, ¿vale? Ahora, lo que sí que es claro es que algo de lo que nadie se puede salvar con las sustancias estupefacientes, quiero decir, es de el deterioro en el funcionamiento cerebral que se produce cuando el consumo se mantiene en el tiempo. Mm. Y esto es el ejemplo del muelle. O sea, tú un muelle cuando lo estiras, lo estiras, lo estiras, lo estiras, llega a un punto que ya lo has estirado tanto, quizás, que ya no va a volver nunca a su forma original. Esto ocurre siempre con el consumo. Tú, si estiras, 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 va a llegar un momento que ya el muelle no va a volver a su forma original. O sea, el cerebro no va a volver a su funcionamiento original. Quiero decir, Son va a daños haber, que ya tienen un grado de irreversibilidad en su... ahí está. Y esto ocurre con el consumo de tóxicos en esto. Vale que puede ser que yo no desarrolle un trastorno psicótico o ningún trastorno mental, esto ocurre, quiero decir, como tal, pero desde luego las afecciones que a lo largo del tiempo me va a generar en cuanto al funcionamiento cerebral, esto es claro, esto es evidente, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues hombre, en el caso de la esquizofrenia o de la psicosis se habla de las alteraciones en funciones ejecutivas, ¿no? De todo lo que tiene que ver efectivamente con partes como el autocontrol, ¿no? Con partes como la planificación, la solución de problemas, la toma de La decisiones, impulsividad, vi que era la una... impulsividad.
efectivamente la abstracción, todo este tipo de cosas, pues esto puede haber alteraciones en el caso de los trastornos psicóticos, pero desde luego donde se encuentran clarísimamente es en las personas con trastorno por uso de sustancias. En este sentido, donde esta parte, independientemente de que luego haya un trastorno mental asociado, ¿no? Lo que sería esto de la patología dual, esta parte suele estar bastante alterada en general, en esto. O sea que, Sí, inclusive eso inclusive hasta abriría otro capítulo más. A mí me gusta mucho seguir canales que llaman a forenses, ¿no? A personas que están muy metidas en todo lo que es el mundo de los perfiles criminales y demás. Y curiosamente, recuerdo un capítulo donde hablaban de cómo, de cómo ya el ingresar en el mundo de las adicciones ya involucra el desarrollo de la agresividad desde el momento en que a la persona se le impide el acceso a consumir eso. Y no estaríamos hablando de trastorno mental grave, una persona que simplemente se le impidió el acceso a... Hay más datos para lo que usted decía recién, ¿no? De no estigmatizar. Mira, mira lo que hacen las personas, ¿no? efectivamente, claro, claro, y esto, efectivamente, lo que pasa es que es eso, ¿no? El trastorno por uso de sustancias al final no deja de ser también una patología, ¿no? Lo es, o sea, eh, hay gente, mucha gente que toma sustancias, pero no todos se enganchan, quiero decir. O sea, efectivamente, hay un porcentaje que sí, un porcentaje que no. Igual que la gente que consume sustancias, no toda desarrolla trastornos mentales, pero hay un porcentaje que sí. Y se encuentran con el doble diagnóstico, lo que es la patología dual. En este caso, que estamos hablando a veces de un problema bastante importante, porque por un lado tenemos la parte de el consumo de sustancias, de la adicción y por otra parte la del trastorno mental. Con lo cual hace que el problema se complejice mucho más aún, si cabe, en estos casos, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, claro, desde el mismo punto en el que no te dejan acceder a la sustancia, ya está ocurriendo eso. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, por eso justo cuando me acordé de eso, cuando usted estaba mencionando esto de, che, y en personas que no están diagnosticadas, no tienen historial y aún así son, no sé, asesinos múltiples, ¿no? ¿Qué Sí, diría uno allí? claro. Pues nada, Franco, es que esto es lo normal, te quiero decir. Es que las personas efectivamente que son tan de película, estilo Ted Bundy y todos estos, ¿no? Y demás, que gracias a Dios los porcentajes de personas así son muy pequeños. De psicópatas no, ¿eh? De psicópatas ya sabemos, de psicopatía hay un porcentaje bastante amplio en la sociedad en general. Pero estamos hablando de psicópatas asesinos, que esto ya es, o sea, son realmente muy, muy pocos los que luego dan el paso, ¿no? Al asesinato, No, y como el además que está todo dice, el tema de la planificación, la ocultación, borrar evidencia, todo lo que una persona que está precisamente hablando de la población que estamos hablando no podría hacer, precisamente. efectivamente, claro, y además, o sea, yo una de las cosas donde me desgañito un poco es separemos radicalmente el concepto psicosis de psicopatía, ¿vale? Son dos cosas que nada tienen que ver. Es que yo esto me he fijado porque hay mucha gente que como empieza por psico, ¿no? Psicosis, psicópata, pues bueno, no será un poco lo mismo al fin. No, no. O sea, el psicópata es una persona, quiero decir, que tiene el juicio de realidad completamente conservado, ¿eh? O sea, sabe perfectamente lo que está haciendo y el daño que le está infligiendo a la víctima en este sentido. Con eso y con todo, quiero decir, por unas razones u otras, decide llevar a cabo esto. Se supone porque le produce una gratificación, porque si no, no tendría tampoco ningún sentido. Y por O la algún tipo de... planificación. Claro, efectivamente. Entonces, hablamos, este de psicopatía, lo primero que hay que tener claro es que no es un diagnóstico psiquiátrico. O sea, esto es un diagnóstico forense, esto es un diagnóstico exclusivamente judicial, por decirlo de algún modo. Uno abre este manual de diagnósticos que hablábamos, el DSM-5 este, y ahí no encuentra el término psicopatía por ningún sitio, porque no es un diagnóstico psiquiátrico, es algo que tiene que ver con, efectivamente, personas, ¿vale? Que cometen delitos siendo perfectamente conscientes de lo que están haciendo y del daño que están infligiendo,
pero no tienen probablemente esa capacidad de empatizar o de sentir con respecto a la víctima, se dejan llevar mucho más por la pulsión esta, de algún modo, de la gratificación que esto les produce, que por el hecho de lo que están haciendo realmente a la persona que está enfrente, ¿no? Entonces, claro, importantísimo que se separen vamos, estos dos términos que son opuestos, yo diría incluso, en esto. O sea, una persona con psicosis tiene los problemas que hemos dicho a lo largo de todo este tiempo y una persona con psicopatía tiene otros que son muy diferentes, pero desde luego el psicópata lo que no tiene es un trastorno mental. O sea, No, todo lo contrario. efectivamente. Pero bueno, me pone súper contento que al menos se hayan hecho esas diferencias y también de que hay información tan tangible de usted que lleva tantos años con esa población, también para dar información fidedigna sobre este tipo de cuestiones. Así que Hmm. bueno, por mi parte no tengo más preguntas, profe. Nada, yo terminar, Franco, simplemente diciéndote, yo llevo 20 años, 21, 23 años ya, ¿vale? 23 y medio, yo diría, en contacto directo, diario, con personas con trastorno mental grave, y yo no he sufrido ni una agresión en mi vida, nunca, en esto. Es más, en el centro donde yo trabajo, que ya tiene 20 años de historia, no ha habido nunca una historia de agresión tampoco. Ni de un usuario, que nosotros no lo llamamos paciente, lo llamamos usuario, a un profesional, ni de usuarios entre ellos siquiera, en este sentido. Yo estoy seguro que en el registro de la propiedad, que es donde están las notas simples de las casas y tal, que es el local que tenemos justo al lado del nuestro, ¿verdad? Seguramente en estos 20 años que también llevan ellos funcionando haya habido muchas más agresiones que en nuestro centro, efectivamente. ¡Qué maravilla! No me esperaba ese rebote. Ok. Seguramente haya habido muchas más agresiones que en nuestro centro. O sea que, que esa, O en los funerales, cuando hay que hablar de la herencia, ¿no? por ejemplo, efectivamente. Así que a mí me gustaría terminar con ese dato, que siempre me gusta hablar de ello, para que también podamos tener una idea con respecto, efectivamente, al mito que hay de esto de la violencia, la agresividad de las personas con trastorno mental. Ya te digo, yo es que en mis propias carnes, aparte de todo lo que digan los estudios de veintitantos años, no tengo evidencia de ningún tipo de esto. Así que eso. Bueno, muchísimas gracias, profe. Realmente ha sido oro puro que haya colaborado. Así que, bueno, nada más que decir y bueno, eso sería todo. Pues nada, Franco, un placer y gracias por invitarme. Para mí ha sido, vamos, una charla maravillosa sobre temas muy interesantes y muy relevantes. Y nada, pues eso, a tu servicio para si quieres que hablemos en otro momento y tal y cual, yo dispuesto. ¿Vale? Así que eso. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.